educación e innovación es únicamente sinónimo de Frecuencia Salus. El nuevo concepto educativo llega hasta tus oídos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta primera transmisión de Frecuencia Salus, en sintonía con tu salud. Yo soy Eduardo Castellán y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias a toda la comunidad Salus por acompañarnos el día de hoy. De parte de todo el equipo que formamos Instituto, esperamos que estés aprendiendo mucho en este curso Enfermería en Salud Laboral. El día de hoy les tenemos un programa muy interesante. Ahora que ustedes están estudiando este tema, vamos a hablar del manejo de riesgos en el trabajo. Para esto, nos acompaña el día de hoy la doctora en Salud Laboral, Nayeli Pinerda. Buen día, doctora, ¿cómo está? Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes para poder compartir un poco de este tema tan interesante. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, ya entrando en materia, empecemos con la entrevista. ¿Qué es un riesgo de trabajo y cómo se clasifican? Un riesgo de trabajo es un accidente o lesión generada por el ejercicio del trabajo de una persona. Se clasifica en dos: el accidente de trabajo, que sucede durante la jornada laboral o en alguna comisión asignada por parte del patrón, y el accidente de trayecto, que es el que ocurre al trasladarse el trabajador de su domicilio a su centro de trabajo y viceversa. Ok, doctora. ¿Y qué diferencia existe entre un riesgo de trabajo y una enfermedad profesional de trabajo? Mira, un riesgo de trabajo es toda la lesión corporal que el trabajador sufre por consecuencia del trabajo que ejecuta y provoca una lesión directa al mismo cuerpo. Y la enfermedad profesional, a diferencia, es todo estado patológico crónico que sufre el trabajador y que sobreviene como consecuencia de algún agente externo que penetra al organismo por el trabajo desempeñado. Algo importante que hay que mencionar aquí es el periodo de latencia, es decir, el tiempo que pasa desde que se produce la exposición hasta que se produce un efecto, como en el caso de la enfermedad profesional, a diferencia del riesgo de trabajo, en donde la lesión es inmediata. Ahora bien, ¿cuáles son las partes de un formato de ST7? Contiene 3 apartados que deben ser llenados en el siguiente orden. La parte frontal es la hoja de aviso de accidente, la cual la llena el médico de la institución que da la atención a nivel hospitalario, relata los eventos sucedidos, el daño ocasionado y la primera incapacidad temporal. Al reverso de la hoja se llena por parte de la empresa, relatando antecedentes laborales del trabajador y la descripción del evento, mencionando a la persona a quien se le notificó del accidente de manera inmediata. Y por último, la parte inferior la va a llenar el médico en medicina del trabajo, quien dictaminará si el evento sucedido es calificado como sí de trabajo o no de trabajo. Entonces, ¿cuáles son algunos parámetros que se consideran para que un riesgo de trabajo sea dictaminado como sí de trabajo? Lo más importante es que la lesión haya ocurrido en el momento en que el trabajador estaba realizando alguna de sus actividades asignadas de acuerdo a su perfil de puesto para el cual lo contrataron en la empresa. También es importante, por ejemplo, que haya notificado de manera inmediata a un responsable y, lo más importante, que haya acudido de manera inmediata a recibir la atención médica en su institución. Ok, y una vez calificada una ST7, ¿qué procede? Una vez que sucede esto, el trabajador debe notificar a la empresa sobre el resultado de la calificación emitida y entregar una copia para el resguardo en la empresa. El colaborador no va a poder entrar a laborar hasta que le sea emitido otro formato llamado ST2. Este formato se llama formato de alta por riesgo de trabajo por parte del médico tratante. Este va a identificar y va a indicar en qué momento el trabajador ya se encuentra médicamente apto para poder empezar a laborar. Ahora, ¿cuál debe ser la postura de la empresa frente a un dictamen de sí de trabajo? Mira, la empresa debe llevar a cabo la investigación de las posibles causas que generaron el accidente para realizar medidas de prevención que eviten que este vuelva a ocurrir. También debe notificar de manera escrita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el evento ocurrido a través de un formato oficial que ellos expiden. Y al final del año, lo que va a tener que hacer es presentar el reporte llamado prima de riesgo por todos los accidentes que se presentaron en el año y deberá pagar una indemnización. Doctora, díganos en qué momento se expide un formato ST8. Es un dictamen que debe llenarse por una probable recaída de un riesgo de trabajo previamente suscitado, es decir, cuando hay una reaparición del cuadro clínico o se exacerba alguna lesión derivada del accidente ocurrido, en donde se determina que no hay algo nuevo que lo esté generando.
En caso de que el trabajador quede limitado para continuar laborando o fallezca por el ejercicio del trabajo, ¿qué formato debe llenarse? Aquí el formato que debe llenarse se llama ST3. En el primer caso debe tener una incapacidad permanente para laborar. Se considera realizar una evaluación al paciente de acuerdo al daño generado. Y a todo esto, ¿qué es una evaluación? Una evaluación es la acción que realiza el médico del trabajo para asignar un valor porcentual a las secuelas de las lesiones orgánicas o las perturbaciones funcionales que se derivaron del riesgo de trabajo. Todo esto va en base al artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, ¿en dónde se pueden consultar las enfermedades consideradas como enfermedades profesionales o de trabajo y con qué formato se complementan? Todas estas enfermedades se encuentran en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 513 y se consideran 161 enfermedades. Imagínate, se utiliza el formato ST9 y este sirve para poder dictaminarlas. Y ya para concluir, díganos, ¿cuáles son los riesgos de las enfermedades de trabajo? Pues mira, lamentablemente existen los 4 que podríamos considerar como más importantes. Una incapacidad temporal, por ejemplo, es la pérdida de las facultades de la persona que le imposibilita de manera parcial o total para desempeñar su trabajo, pero solamente por algún tiempo. Otro es la incapacidad permanente parcial, en donde hablamos de la disminución de las facultades de la persona para poder trabajar. Y la incapacidad permanente total, en la cual pues hablamos también de la pérdida de las facultades de la persona que lo va a imposibilitar para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Y bueno, pues por último, lamentablemente, la muerte. Le agradecemos a la doctora Nayeli Pineda, médico en salud laboral, por esta entrevista que seguro va a ser de mucha ayuda para continuar estudiando el tema. Gracias por la invitación y con ello pues invito a los y las enfermeras a que sigan preparándose en este tema tan interesante como es la salud laboral. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los invitamos a que sigan sintonizándonos. Y recuerda que educación e innovación es únicamente sinónimo de Frecuencia Salus. Si necesitas apoyo de alguno de nuestros profesionales, escríbenos y ellos te aclararán todas tus dudas. Yo soy Eduardo Castellán. ¡Hasta la próxima!